bueno, seguimos hablando sobre los horóscopos y sobre la astrología y qué relación tiene con nuestra vida. Ya conocimos al señor Urbano Madel, quien lo conocemos desde hace muchos años y por generaciones además nos ha acompañado. Él es chileno, pero radica en Guatemala desde hace muchos años también. Casi que lo adoptamos, ¿verdad que sí? Así, efectivamente. Y también soy naturalizado guatemalteco. Ah, muy bien, muy bien. Aunque el acento lo delata, tengo que decirlo. Y también nos acompaña en este segundo bloque Carlos Toledo. Él es experto y estudioso en numerología, también con referencia a la cábala hebrea. Bienvenido, Carlos. ¿Cómo está? Muchas gracias por la invitación, muy amable. Muchas gracias. Me llamaba la atención mucho platicar también desde otros puntos de vista, porque es eso, enriquecen siempre, pero ha sido la tendencia, como decía en un principio, del ser humano, el tratar de estudiar desde su visión, sus costumbres, sus teorías, sus creencias, eso que no terminamos de entender. Desde el punto de vista de la numerología y la cábala hebrea que usted ha estudiado tanto, ¿cómo ve usted esa relación o cómo encontró esa relación? Existe un enfoque y existe una perspectiva visto en el que en mi investigación hay una referencia que, digamos, los números me llevaron al tema del árbol de la vida, ¿verdad? Ajá. Y en el árbol de la vida, que es digamos, parte de la cosmovisión del pueblo hebreo, existen las emanaciones o sefirots que en mi investigación tienen una referencia hacia los planetas, ¿verdad? Lo digo con mucha cautela porque el pueblo judío pues es un pueblo elegido de Dios, es un pueblo con su tradición milenaria, sí, con, digamos, con muchos ritualismos, y si los rabinos son elevados, un cabalista que es rabino, o un rabino que es cabalista es casi que está en presencia de Dios, ¿verdad? Entonces, yo por lo que he interpretado, o por lo que he estudiado, por lo que he investigado, sí existe una correspondencia. Claro, tienen ellos un punto de vista que es más, me imagino, en la religión de ellos, ¿verdad? Asimilado. Entonces existe, digamos, en la primera triada que se le llama la conformación, que es una configuración, Keter, se dice, una traducción que tiene muchas excepciones, es la corona. Se entiende que es el punto más, es Dios, se podría decir, ¿verdad? Entonces, ese Keter tiene una relación, por ejemplo, si lo vemos en astrología tradicional o occidental, con Neptuno, por ejemplo, ¿verdad? Claro, ellos lo ven desde otro punto de vista y le aplican otros, digamos, otro tipo de perspectivas o de estudios y le van dando, entiendo yo, como para evolución espiritual, ¿verdad? Digamos. En el caso de los coros, digamos, es un ejemplo. Todo lo que son los coros angélicos o todas las jerarquías angelicales, correspondería a los serafines, por ejemplo, ¿verdad? Que eso es parte en el cristianismo o el catolicismo aceptado, ¿verdad? Porque recordémonos que el cristianismo primitivo o el catolicismo actual es un origen judeo-cristiano, sí, ¿verdad? Entonces, yo en mis estudios, en esa experiencia de los números, me llevó a ese estudio y hay una correspondencia, digamos, el árbol que es una referencia a esas emanaciones, esos sefirots, habla de un equilibrio, porque también es una traslación de que es una creación de cómo está hecho el universo, está hecho el hombre, por ejemplo. Y existe, por ejemplo, digamos, la primera triada que es Keter, Shogma y Binah, Shogma o Jogma, como se pronunciaría. Perdón, estamos poniendo en pantalla para que la gente nos pueda ir entendiendo el dibujo del árbol de la vida, para que usted nos pueda diciendo, ¿estamos hasta arriba o estamos hasta abajo? No, estamos hasta arriba, es la primera triada. Muy bien, es la primera triada. Digamos las tres primeras puntos que se ven. Sí, puntos, sefirot son emanaciones, son círculos, como círculos perfectos, ¿verdad? Okay. Entonces, Keter, Shogma y Binah significan la primera triada que le hablaba, que Keter es la corona y tiene que ver con Dios, y Shogma o Jogma, como se pronunciaría, tiene que ver con la sabiduría, pero se nivela con la inteligencia, que sería Binah. Entonces, no puede haber una sin la otra, ¿verdad? Y eso, digamos, en astrología, ¿cómo lo traduce? Digamos, si yo tuviera una relación en lo que yo he investigado, por ejemplo, tendría que ser Jogma o Shogma Urano, por ejemplo, ¿verdad? ¿Eso tiene relación con características ya conocidas de Neptuno, Urano, etcétera? ¿O cómo? Fíjese que tiene que haber un punto de convergencia entre ambos, ¿verdad? Porque hay, digamos, aquí don Urbano Madel, en su experiencia de astrólogo de toda la vida, tiene ciertas cualidades, el planeta, que si yo las homologo a la parte de Shogmas, coinciden, ¿verdad? Le hablo un pequeño comentario, digamos, yo di un curso y llegó conmigo una mujer cabalista que es líder evangélica y tiene un movimiento. Y cuando hablamos, le decía yo, por ejemplo, de Yesod, que es la luna, que es la esfera, digamos, previa a la última, que está hasta abajo, ¿verdad?
Ajá. Y le decía yo que la correspondencia a la luna, entonces ella en su interpretación me decía, y le decía yo que es la que tendía a filtrar o a influenciar a las demás esferas, porque también es un juego, digamos, de energías que están ahí, ¿verdad? Es un juego de energías y aplicado en el hombre tiene referencias tanto físicas como, digamos, de actitud moral, por ejemplo, porque en el plano de en medio, en el plano moral, se puede decir, está Yesed y está Gébura. Yesed tiene que ver con el dar, el amor, y Gébura restringe, que está como en su contraparte. Es el equilibrio del que usted Entonces, hablaba. ese es un equilibrio, porque también si usted da tanto, digamos, inclusive un ejemplo muy, muy mundano, en el amor, digamos, tiene que haber un cierto límite. Que, digamos, se da y se recibe para que pueda existir armonía. Entonces, Gébura tendría que tener ese efecto de recibir. Y cabalmente el árbol también habla de esa parte. Hay un lado que sería como un lado, se le llama femenino, negativo, no como tenemos la palabra con prejuicio de que sea malo, no, negativo, que es el lado del recibir. Y el lado del dar, que es ese lado cabalmente donde existen 3 esferas y hay 3 esferas que se van nivelando. ¿Y este árbol de la vida, por ejemplo, va cambiando de persona a persona? Es decir, ¿cada uno de nosotros tiene un árbol de la vida? Yo, No. mire, en mi interpretación y en lo que yo hago, lo que hago es que con el nombre de la persona, digamos, está el alefato hebreo, que son 22 letras sagradas, hay una, digamos, una permutación en el caso del español, puede ser el inglés, puede ser el francés, entonces yo saco un valor numérico de las consonantes, de las vocales. Entonces sale un número que le llamo yo externo y un número interno. Cada número de eso le refleja a la persona, por ejemplo. Para mí el número externo es como la persona la percibe en los demás, por ejemplo. Ese número interno, me gustaría preguntarle a algún psicólogo, por ejemplo, puede ser el inconsciente o realmente la esencia de la persona. Y al sumar ambos números nos da un número total, por ejemplo. Eso tiene que ver en la numerología que usted ha aplicado Entonces, a través de... cuando saco esos números, póngale cada número, cada emanación o sefirot tiene un valor numérico. Entonces vengo yo y asocio esos números a las emanaciones. Y así puede ir usted entonces, entendiendo. Yo, por ejemplo, digamos, yo me tomé el abuso antes de que entrara con ustedes, pedir su nombre y hacer el análisis de su nombre, por ejemplo. Qué emocionante. Sí, también Urbano Madel me había dicho que también había ahí investigado un poquito mi carta astral y me gustaría preguntarle, ¿usted ha hecho algún tipo de estudio o comparación o similitud, no sé, de la astrología que usted conoce con otras culturas, como en el caso que Carlos está contando? ¿Lo ha hecho usted? No, solamente astrología. Solamente astrología. He leído un poco de los compañeros aquí, pero no he profundizado, muy livianamente. Y yo creo que tiene que ver con eso que nos decían ambos, con lo que coinciden de que nos ayuda más allá de la predicción, nos ayuda a entender y de esa manera poder nosotros de alguna manera prever, o sea, decir, este es mi punto débil, entonces yo ya puedo estar como más atento a lo que me viene o saber que esta es mi tendencia para resolver. Y de esa manera yo puedo... Esa es la predicción de la que se habla en los horóscopos, ¿es esa realmente? Más o menos, Ajá. no siempre así. Lo que pasa es que la gente observa el horóscopo, lee el horóscopo con un grado de superstición, no con la profundidad que debería ser. Pero eso es materialmente imposible, pedirle a las multitudes que crean en esa profundidad. Entonces uno tiene que adaptar las frases del horóscopo a un estado de conciencia del individuo, de la generalidad, para que pueda ser percibido como debe ser. Muy pocos lo entenderían realmente como debe ser. Y eso es complicado, porque por supuesto, ¿cuántos millones de personas leen un periódico o leen o ven un segmento en donde dicen, pues tal signo, es la tendencia para hoy es tal, y no se termina de entender muy bien? Rapidito, porque tenemos unos minutos nada más, ¿cómo sería entender o enriquecerse uno en su vida, en su autoconocimiento a través de esta técnica que usted ha estudiado? Digamos, yo lo que hago es que la persona tenga un autodescubrimiento, digamos, alguien que está, por ejemplo, en el curso hicimos un análisis de una famosísima diseñadora, por ejemplo, Ágata Ruiz de la Prada, puse a los que participaron, revisemos y encontremos a ella la creatividad, por ejemplo. Entonces sale en el análisis de ella, si no estoy mal, no me falla la memoria, un 6, que 6 tiene que ver con Netzai, Netzai tiene que ver con Venus, y Venus es el planeta de la belleza, por ejemplo, de la creatividad, y le marcó a ella. O sea, yo lo que le doy a la persona es que tenga un conocimiento de sí mismo
y vea sus potencialidades, por ejemplo. Porque muchas veces no las conocemos o no por se nos ha dado la supuesto. oportunidad en la vida de desarrollarlas al 100%. Mire, todos podemos verle a los demás cualidades y virtudes, pero verse a uno mismo es lo más difícil que hay. Y ser objetivo, pues, ¿verdad? Interesante, interesante. Estamos hablando sobre horóscopos, estamos hablando sobre astrología y qué influencia tienen en nuestra vida. Tenemos que hacer una breve pausa, pero antes el sueño de esta semana, así que no se lo pierdan. Hay sueños que algunas veces para unas personas parecen muy pequeños, pero para otros son un motivo entero para poder seguir adelante. Esta semana conocimos la historia de Tomás y su esposa Maritza, quienes son un ejemplo de gente luchadora que a pesar de los difíciles momentos que viven, siempre le buscan el lado bueno a la vida. Tomás ha soñado con tener dinero extra para poderle regalar un horno de microondas a su esposa, pero por los gastos que él tiene, no ha podido realizarlo. Así que nosotros, junto a una empresa de muy buen corazón, logramos obsequiarle el microondas para que se lo pueda dar a su Maritza. Estoy muy agradecido también con el show de Tutti y porque me han favorecido con un microondas que me va a servir hoy en día en adelante para calentar mi comida, porque cuando se va el gas, y una ayuda más que todo a mi esposa. Era un sueño que tenía en mi mente, que ella tuviera un microondas, porque así se nos va el gas, pues ya hay una herramienta más. Yo les agradezco demasiado, jóvenes, que Dios me los bendiga y Dios les dé más fortaleza, porque nunca sabía yo lo que iba a tener en mi vida, y que Dios les derrame bendiciones y que nunca les vaya a faltar sus trabajos. Perdonen que me puse a llorar, ¿va? Porque es la alegría, ¿va?, que uno nunca ha tenido en la vida, ¿va?, porque nos ha costado la situación que tenemos, ¿va? Y le dio a la Virgencita de Guadalupe que me escuchó mis rezos, mis plegarias, y le pido a Dios que me dé más fortaleza, más fuerza por mis hijas. Un show con Tutti ha contribuido en un poquito a hacer realidad uno de tantos sueños que tiene Tomás. Y ojalá podamos seguir acompañando a personas, a familias que quieren salir adelante en la vida, que quieren disfrutarla y que quieren hacer y que creen profundamente que los sueños se hacen realidad. Comparte tus sueños con nosotros a unshowcontutti@guatevisión.com. Cuéntanos más de ti y forma parte de este show. Momento de la pausa comercial. Sigue comentando sobre este programa a través de las redes sociales. Ahí están siempre a su disposición. Vamos a la pausa y volvemos. Al volver, A veces juegan a decir, hoy hay luna llena, hoy nacen niñas y nacen niños. Hasta los doctores lo dicen ya. Estamos todo el día renegando y en resistencia a que si hay sol, porque hay sol. Por eso dicen que si tú no lloras, nadie se da cuenta que tú tenés necesidad de.